Hola, bienvenidos a nuestro video de copiar fórmulas y copiar contenido. Realmente en este video lo que vamos a aprender es cómo poder generar copias de información. Y para nuestro ejercicio pues es importante poder desarrollar estas tareas. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero que vamos a aprender es cómo copiar una fórmula. Y cómo la fórmula, al copiar una fórmula podemos tener diferentes circunstancias o errores que tenemos que tener en cuenta. Bien, para empezar, antes de copiar fórmulas, de hacer estas operaciones, vamos a hacer algunos truquitos iniciales que podrían ustedes servirles. Voy a colocar aquí el número 1 y el número 2. A veces necesitamos generar una serie de listas que pueden ser muy importantes a la hora de trabajar y que a veces pueden ser tediosas también a la hora de hacer lo mismo. Entonces lo que podemos hacer es que podemos colocar un número inicial y un número final y con estos dos números generar una especie de lista. ¿Cómo? Al seleccionarlos, marco la esquina inferior de la selección, la esquina inferior derecha, y trato de jalar. Y al hacerlo, él genera unas copias incrementando los números. Ustedes lo van viendo al lado derecho. ¿Sí? Los números que se van incrementando y se van decreciendo en la medida en que yo mueva el cursor hacia arriba o hacia abajo. Y este es un mecanismo interesante para generar las fórmulas. Eso es una especie de copiado. Cuando yo copio, normalmente los formateos también se dañan. Miren que el cuadrito ya que se perdió acá y no tenemos ninguna opción de volverlo a tener. Bien, después vamos a ver cómo se puede arreglar ese tipo de situaciones. Yo puedo copiar diferentes cosas y ya en un video que ustedes han visto o que van a ver, que se llama posiciones absolutas y relativas, van a encontrar que el copiar las fórmulas pueden traer una serie de inconvenientes. Por ejemplo, yo puedo copiar esta fórmula. Al copiar esta fórmula, todas sus posiciones se llaman relativas o referencias relativas. Significa que cuando la copien van a cambiar. Yo solamente debo construir la fórmula de la primera fila y después ser copiada hacia las siguientes filas. En cuadros como este es una gran ayuda, porque esta fila ya no viene siendo la C14, sino viene siendo la C16 o la fila 16 y las referencias son copiadas automáticamente. Una forma de copiar es simplemente seleccionar la fórmula que quiero copiar y bajarlo o jalarlo por todo el resto del sitio. También podría seleccionar la hoja, en la celda, perdón, dar doble clic y él va a seleccionar el rango que ustedes desean copiar. Otra manera de copiar es utilizando la función control C. Cuando yo oprimo control C en la fórmula que deseo copiar y después vengo y selecciono el rango donde deseo copiar, pues la fórmula sigue copiándose con las características definidas. Estas son operaciones sencillas que podemos realizar en nuestra hoja electrónica en copiado y pegado. Otra forma de copiar, voy a borrar aquí todas las celdas, y otra forma de copiar es ubicándome en la fórmula que quiero copiar, clic a la derecha, decir copiar, ¿sí? Y después ir y señalar el rango donde quiero que quede la copia y enter. Sin el enter no funciona. Entonces aquí tenemos una forma de copiar. En algunos casos copiar fórmulas, como lo vimos, es muy sencillo, pero en otros casos puede generar una serie de problemas. Por ejemplo, voy a copiar esta fórmula, doble clic y me genera un error. ¿Sí? Primero, el error que se generó es que utilizó más del rango que necesitaba. Segundo, lo copió a otros sitios que no quería que pasara, ¿sí? Como en este caso. Y tercero, si ustedes observan en la copia, al copiar, por ser todas celdas relativas, miren que todas son celdas relativas, al copiar las fórmulas se van aumentando una por una. Y eso estaría bien, siempre y cuando no fuera que esta fórmula tuviera que multiplicar por la tasa representativa del mercado y esa tasa estuviese en una posición fija, como la ven acá. Entonces al copiarla tenemos una serie de inconvenientes. Vamos a aprender a resolver ese tipo de inconvenientes. Pero antes aprendemos a hacer otro tipo de copiados. Yo puedo ubicar por ejemplo, quiero repetir este artículo y le voy a decir control C. Voy a venir acá, le voy a decir control C y me ubico donde quiero y le doy control V. Y él copia. Después de dar el control V doy escape para poder abandonar el formato de copiado. Esta forma de copiar permite que pueda copiar en varios sitios. Voy a volverlo a hacer. Control C,
y de pronto quiero copiar acá, quiero copiar aquí, ¿sí? ¿Y cómo copio? ¿Cómo genero la copia? Entonces control C, y otra forma de dejar la copia en el sitio de destino es con control V, control V. Entonces control V y él me va copiando, control V y me va copiando. Este mecanismo de copiar con control C permite que yo pueda copiar varias veces el mismo fuente en varios sitios. Cuando ya termino y ya no quiero tener más copiado, doy la tecla Escape, la primera tecla de su teclado en la parte superior. Y entonces ya después puedo modificar, porque no quiero XL sino solo L, y aquí quiero M. Y entonces voy a decir que aquí son 2 y aquí son 1, ¿sí? Y el valor es 25, 22, 23 dólares y 10 dólares, ¿sí? Entonces tenemos esas operaciones. Entonces, otras formas de copiar. Tenemos nuestro problema de esta fórmula. Si ustedes ya vieron el video de posiciones relativas y absolutas, pues ya es fácil que lo puedan resolver. Si no lo han visto, entonces sencillamente lo que tenemos que hacer es aquí resolverlo de una manera muy simple y recordar cómo se hace. Las posiciones absolutas son aquellas que yo no necesito que cambien en un copiado. Y yo no necesito que cambie esta fórmula en el copiado. La posición G11, realmente la G11 me está determinando la TRM. Si yo la copio acá, la TRM debe seguir siendo la misma G11. Para que no cambie, entonces voy a poner F4. Y lo mismo va a hacer con la otra, porque la otra también debe ser lo mismo, la TRM y F4. Doy Enter. La fórmula sigue siendo la misma para la primera fila, pero cuando copio, entonces me aparece, ya no me aparecen los errores. Aunque me sigue copiando una fila más de lo que yo necesito, y eso es porque observaciones está aquí haciendo esa posición, pues ya vamos a mirar que este G11 no cambió. Miren que no cambia. Al dar F2 no cambia. ¿Se dan cuenta? No va cambiando. Entonces van cambiando todas las relativas, pero no las absolutas. Muy bien. Vamos a hacerlo de una manera más sencilla para que no nos copie en las celdas donde no queremos. Bien, al copiar una celda, yo tengo digamos, una especie de compromiso con los formatos que existen. Entonces, si yo tengo fondos, tengo animaciones, tengo condiciones especiales, este tipo de operaciones no nos va a copiar todas esas características. Por lo tanto, a veces es bueno aprender a hacer algunas cosas, como las que vamos a mirar. Vamos a suponer que aquí vamos a hacer una hoja de resumen. Voy a poner hoja de resumen. De la factura. Y la hoja de resumen me dice a mí a quién le vendí, cuál fue el total de la venta, cuántos artículos, número de ventas, número de ítems de ventas, y aquí es el total de la venta. Y aquí debo definir los impuestos a pagar. Entonces lo primero que voy a hacer es que lo voy a hacer en forma manual. Y para ello simplemente quiero colocar aquí los datos. Entonces voy a coger estas cifras, las voy a señalar. Y de paso vamos a descubrir algunos otros ítems de formateo que son buenos que ustedes conozcan, como la indentación. Voy a indentar este texto. Miren cómo se indenta. Con la flechita hacia la derecha se va indentando y me puedo devolver en diferentes niveles. Entonces voy a ponerlo un poco adentro, 2 adentro, listo. Y aquí voy a colocar la información. Puedo hacer dos cosas. Puedo formular la hoja para que la información aparezca aquí. Por ejemplo, yo quiero usar el cliente, entonces más el cliente. Y lo voy a poner acá. Bien, entonces me dice que es 0. Voy a ponerlo en miles para que no me aparezca el 0, sino que venga en blanco. Entonces, cuando yo formulo y le digo más esta referencia, más esta celda, más C8, él viene y coloca aquí lo que tenga en C8. Si yo aquí he escrito mi nombre, Carlos Arias, entonces él me aparecerá ya, mire, el cliente fue Carlos Arias.
¿sí? Entonces él automáticamente va haciendo eso. Ese es el ideal, siempre lo debemos hacer así. Pero digamos que para la clase de ahora vamos a mirar el total de la venta y lo que yo quiero es que practiquemos el copiar y pegar, ¿de acuerdo? Entonces para este ejercicio en particular vamos a hacer copiar y pegar. Entonces total de la venta, entonces voy a ubicarme acá y le voy a decir, mire, el total de la venta es este neto, lo copio, control C y lo voy a ubicar acá y enter. Entonces observen que a pesar de que dije control C, control V, que es uno de los mecanismos de copia que ustedes conocen y que los vimos ya en este video, me aparece el formato, pero el resultado no es igual. ¿Por qué? Porque como esas posiciones son relativas, entonces él ha copiado las posiciones, las ha cambiado. Ustedes podrían decir, bueno, yo puedo solucionar el problema, ¿sí? ¿Cómo? Ubicando aquí en el neto y ubicando estas posiciones en absoluto. Me ubico acá, ligo F4, ligo F4 y ligo F4, ¿sí? Y así son absolutos. Y voy acá y ligo control C, me ubico acá y le doy enter. Y me aparece ahora sí el resultado, perfecto, pero ahora él copió los formatos. Y muchas veces nosotros no necesitamos que él copie los formatos, lo que yo quiero es que me copie el resultado. Entonces hay unos mecanismos de copia adicionales que son buenos que ustedes lo conozcan y son sencillos, simplemente ustedes tienen que entender, es como lo que queremos hacer primero. Entonces, por ejemplo, yo quiero que aquí copiar solo el valor neto, entonces voy a ir a la fuente, que es el valor neto, y voy a decirle copiar, control C. Después me voy a ubicar donde quiero que quede el resultado y aquí ahora vamos a encontrar pegar y vamos a encontrar en el menú inicio la opción pegar y aquí vamos a encontrar algunas de las características importantes del pegado. Entonces yo puedo pegar común y corriente, como lo hicimos hace un momento. Puedo copiar la fórmula, ¿sí? La fórmula, puedo copiar la fórmula. Como está en absoluto, pues la fórmula va a aparecer igual. Puedo el formato de la fórmula y números, puedo copiar el formato. Miren que cuando voy moviéndome, fíjense acá, aquí estoy la fórmula, la celda no tiene formato, pero yo puedo copiar el formato y el número, ¿sí? El formato, ¿sí? Aquí lo puedo hacer, formatos y números. Puedo copiar, copiar manteniendo el formato de origen, miren que está igualito al que está allá abajo, al que está señalando, sin bordes. Entonces copio el formato, pero no utilizo los bordes. Acuérdense que este tenía unos bordes, ¿sí lo ven? Aquí tiene unos bordecitos, no aparecerían los bordes, sin bordes. Aquí puedo decir mantener el ancho de columnas de origen, o sea que sea igual el ancho de columnas. Si esta columna fuera más pequeña o más grande la del origen, o sea la de la G, pues sencillamente él mantendría ese ancho y esa columna. Puedo decir que lo transponga. Ese va a ser un ejercicio que vamos a ver más adelante y seguramente ya lo vamos a necesitar. Puedo que solo me imprima el valor, que me copie el valor, no fórmula. Hay una diferencia grande entre copiar la fórmula y copiar el valor. Cuando yo copio la fórmula, y lo voy a hacer aquí solamente de manera de ejercicio, pues aquí la fórmula sigue siendo la misma, ¿sí ven? Él copió la fórmula. Pero eso no es lo que nosotros queremos hacer. Lo que de pronto quiero yo hacer es colocar en el total de la venta el valor. Y aquí coloco valor y ahí está el valor. También puedo formato de valores y números, tengo esa posibilidad, y formato de valores del origen, ¿sí? Los formatos de valores. Es decir que cuando voy a hacer eso voy a copiar el valor, pero también voy a copiar los formatos. Está el formato solamente quiero copiar el formato, no quiero copiar ni la fórmula ni los valores ni nada. Hacer un vínculo, pegar un vínculo, entonces yo puedo hacer un vínculo acá, ¿sí? Y eso es lo que hicimos aquí con más cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo cambio aquí alguna cosa, por ejemplo, va a cambiar aquí, voy a poner un 1, ¿sí? Este valor va a cambiar y se va a volver igual a este porque siempre está referenciándose a la celda G28. Y así es como deberíamos hacerlo. Entonces, son las formas de copiado que tenemos. Los números de artículos. Entonces, ¿cómo sacamos el número de artículos? Igual contará, no, el número de artículos es igual sumar. Recordemos las operaciones que hicimos de los artículos. Entonces voy a señalar acá y me dice que tenemos 8 artículos. Voy a ponerle miles y que me quede con 2 decimales. El número de ítems de venta lo tenemos en otro sitio, entonces más la referencia al número de productos. Aquí realmente sería el número de ventas, de ítems.
y voy a ponerlo así, número de ítems, y también lo voy a poner porque son 5 filas las que ya llevamos. Y el impuesto a pagar, entonces volvemos a hacer lo mismo. Yo podría decir impuesto a pagar, que es este, le puedo decir control C y control V, y entonces me copia todo. Como son absolutas esas referencias, son relativas esas referencias, miren que son relativas las referencias que están aquí, son relativas todas, ¿sí? Pues aquí me va a pasar un error de referencia porque no existen esas referencias en esta posición. Entonces por eso hay un error de referencia. Entonces lo que podemos hacer es lo que ya hicimos con el valor, el total de la venta. Puedo decirle cópiemelo y aquí cópieme el vínculo. Bien, también vamos a encontrar imagen y también vamos a encontrar imagen vinculada, pero no quiero que me copie el vínculo. Listo, ahí tenemos la hoja electrónica. Le vamos a poner un formato especial a esta tablita. En diseño, no hay aquí, insertar, inicio. Le voy a decir formato, autoajustar alto de tabla. Aquí lo que vamos a hacer es como poner las columnas que son, los datos que son. Vamos a eliminar esta columna, la señalo toda, le digo eliminar como para dejarla más cerquita. Vamos a combinar esta celda para que quede bonito y este va a ser nuestro cuadro. Vamos a bajar un poquito, se me fue mucho, vamos a poner acá y ese es nuestro cuadro de información de la factura. Le vamos a poner un subrayado, borde inferior, y a este también le vamos a poner un borde inferior. De pronto pongámosle una hoja, un borde inferior más grande, pongámosle una línea un poco más grande, estilo de la línea, vamos a ponerle doble. Y aquí lo mismo. Muy bien. Bien. Entonces ya tenemos la hoja de resumen. Y ya tenemos nuestra hoja de resumen. De pronto esta hoja de resumen valdría la pena que fuera en otro sitio, pero por ahora la vamos a dejar acá. Voy a ponerla un poquito más arriba. Vamos a bajarla. Y vamos a ponerla más arriba. Bien. Esa es nuestra hoja de resumen. Bien. Entonces ya tenemos copiados y pegados. Ya pueden ustedes aprender a intentar copiar, pegar. Un ejercicio sencillo que yo les puedo enseñar para que ustedes se familiaricen con copiado es armar un tablero de ajedrez, ¿sí? Entonces vamos a armarlo. Uso dos celdas, control C, la siguiente es no, control B, la siguiente no, control B. Abajo no, control B. Aquí abajo sí, control B. Y empezamos a hacer nuestro tablero de ajedrez. Un ejercicio sencillo para familiarizarnos con el copiado es el tablero de ajedrez. Entonces ya después puedo decir, bueno, quiero copiar todos estos, control B, los señalos. Ahora quiero copiar todo esto, control C y control B. Ahora podría copiar, duplicar el tablero, control C, control B, y ya tengo mi tablero de ajedrez. Y le podría poner un borde al tablero de ajedrez. Un borde que sería este. Bien, de pronto interesante es mirar que estos son formatos de un tablero. Entonces este es un ejercicio sencillo para entender el copiar y pegado, y con lo que estamos haciendo la facturación pues vamos a revisar el copiar y pegar. También está el cortar, que tiene las mismas opciones del copiar y pegar. Pero el cortar, la diferencia es que mueve. Entonces, si por ejemplo yo quisiera mover este ítem no acá, lo señalo, clic a la derecha, cortar o control X, cualquiera de las dos sirven. Él se ubica, él empieza a marcar el texto, me ubico donde lo quiero dejar y le digo pegar. Y aparece acá. Claro, las fórmulas se nos van a dañar y seguramente nos toque volver a repetir las fórmulas porque al cortar las referencias cambian, ¿sí? Entonces fíjense que aquí es importante volver a copiar las fórmulas para que no se nos vuelvan a dañar. Bien, estas son
operaciones que ustedes pueden realizar, y les dejaría como ejercicio que ustedes practiquen en general el tablero en Excel, el tablero de ajedrez, para ensayar el control, el copiar y el pegar. Lo mismo que cortar y pegar. Les agradezco mucho el atender este video y los espero en nuestra próxima clase. Bien, gracias.